Sí, no. ¿Puedes repetir la pregunta que no se escuchó? Si llevaron ya en el pasado algún curso sobre máquinas eléctricas. Yo no, profe. O sobre, Yo o tampoco. No, yo sobre, no. no lo sé, sobre electromagnetismo y electrónica aplicada generalmente a los motores. Ah, Motor, sí, sí, pero motor. los básicos que nos brindó la universidad en las materias. Ok, sí, Sí, precisamente a eso exacto. me refiero. En mi momento había una materia que se llamaba máquinas eléctricas, en donde específicamente veíamos pues motores de voltaje, de alto voltaje, trifásicos, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, sí, ya, Transformadores ya llamamos y todo eso, ¿no? No sé cómo se llama ahorita, pero bueno, en fin. Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre el modelo matemático, sí, el modelo matemático de un motor, ¿sale? Entonces vamos a hablar sobre el modelado de un motor, ¿sale? De un motor. Muy bien, ajá. Y en su forma más simple, ¿sale? En su forma más simple, al menos en la parte eléctrica, un motor se estructura de la siguiente forma, ¿sale? Tenemos un conductor, un alambre conductor, ¿sale? Que básicamente va enrollado, pero pues ese conductor lo que tiene o lo que produce es básicamente una carga, ¿están de acuerdo? Es una carga, una resistencia equivalente en el motor, ¿sale? No he dado materias de electrónica yo nunca en este pizarrón, entonces no soy bueno dibujando aquí, pero bueno, tenemos aquí alguna carga, alguna resistencia, un segundo. Aquí está entrando a la sala. Admitir, listo. Tenemos una carga, ¿sale? Y después tenemos una fuente de corriente en sentido opuesto. Y ahorita explicamos de dónde viene esta idea de la fuente en sentido contrario, ¿no? Vamos a colocarla aquí y así, ¿sale? Y por último tenemos la terminal que se conecta de este lado, ¿sale? Mm, muy bien. Y vamos a colocar aquí nuestro bonito terminal, ¿sale? Entonces, en este circuito, ajá, este simple circuito que tenemos, vamos a tener una corriente moviéndose alrededor de este conductor, sale a través de una resistencia RA, y a esto vamos a ponerle un voltaje VB que va a ir en sentido contrario, ¿sale? Y en la entrada nosotros por lo general colocamos algún voltaje de entrada V, ¿están de acuerdo? Este es más o menos el esquema de nuestro bonito motor, ¿no? Entonces, vamos a ponerle nombres a cada uno de los componentes, ¿sale? Tenemos una resistencia, ¿sale? Que generalmente le llaman como la resistencia de la armadura o de la bobina, ¿ah? Entonces tenemos RA, es nuestra resistencia de la armadura, ¿sí? De la armadura, ajá. Y tenemos aquí una fuente de voltaje en sentido contrario, ¿sale? Y esa fuente de voltaje es es debido a que el motor funciona como un generador al mismo tiempo, ¿sale? Como ustedes saben, tenemos en nuestro motor un par de imanes, depende de la configuración del motor, y nosotros tenemos por dentro aquí del motor un par de bobinas, ¿no? Un par de bobinas aquí ensambladas alrededor del rotor, ¿sale? Y bueno, aquí va a ser muy difícil tratar de dibujar un motor, ¿sale? Voy a hacer mi mejor intento por dibujar algún motor, ¿sale? Y tenemos algún campo aquí magnético, ¿sale? Que va de sur a norte. Y básicamente aquí lo que tenemos son bobinas que están atravesando ese campo magnético, ¿sale? Mientras sea un campo magnético fijo, no pasa nada. ¿Ah? Las leyes del electromagnetismo nos dicen que son mientras el campo magnético sea fijo, no pasa nada, no hay inducción electromagnética.
Sin embargo, si el campo magnético es un campo que cambia, ¿m? Vamos a ver una fuerza inducida, un voltaje inducido, ¿sale? Y en el momento que el motor empieza a girar, que el motor ya está girando, vas a tener estas bobinas van a percibir un campo magnético que está rotando, ¿sale? Un flujo magnético que está rotando, está cambiando de orientación. Y el hecho de que eso suceda va a generar una inducción en las bobinas en sentido contrario. ¿Sale? Entonces lo que tenemos aquí es el modelo matemático de la inducción creada cuando el motor funciona como un generador, cuando empieza a moverse. ¿Sale? Entonces VB es el voltaje inducido. Voltaje inducido por el motor al actuar como generador, ¿sale? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, sí. Sí, profe. Ok. Hasta aquí no hay ninguna duda, ¿sale? Y este voltaje VB, generalmente se da o está dado por una relación matemática, ¿sale? Sabemos que este voltaje este voltaje generado, es proporcional, ¿sale? Es proporcional a la velocidad angular del motor. Entre más rápido gire el motor, más voltaje genera. Y ustedes seguramente han hecho esta prueba en algún momento a lo largo de sus prácticas de electrónica, ¿no? Han tomado un motorcito de corriente directa, ¿sale? Y al motorcito le han conectado probablemente un LED, ajá, ¿sí? Y le han dado vueltas al efector final. Y estoy seguro que han notado que el LED prende, ¿no? Y eso es porque estás induciendo un voltaje, que es lo que estamos viendo aquí. Básicamente a esta terminal estás conectando un LED. Ajá, y aquí tenemos un voltaje, una fuente de voltaje. Sin embargo, cuando ustedes giran este motor más rápido, el LED prende más, porque pues, en el circuito hay más corriente, hay mayor voltaje y una resistencia constante, pues hay mayor corriente. Ajá. Y entonces el LED enciende tiene más intensidad. Ajá. Entonces, es proporcional a esa velocidad. Y a la constante que dicta esa escala de proporcionalidad le llamamos la constante del motor. ¿Sale? Y esa constante del motor se denota en los libros de máquinas eléctricas, lo van a encontrar como Km, ¿sale? Por la velocidad angular. ¿Queda claro? Ok, sí, profe. Vale. Hasta ahí todo va claro, nada está muy raro, ¿no? Y nosotros podemos encontrar la corriente alrededor de este circuito en serie, ¿sale? Fácilmente, porque tenemos el voltaje total sobre la resistencia total, nos va a dar la corriente en este circuito en serie, ¿no? Y nuestra corriente, ajá, va a ser el voltaje que tenemos en la entrada menos el voltaje que tenemos en VB, ¿sale? Todo esto sobre la resistencia total de este circuito en serie, ¿no? RA. Ujú. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Y ahora, ok, tenemos aquí una corriente que nos hace dar vueltas en nuestro motor, ¿sale? Sin embargo, nosotros sabemos que, bueno, esta es la mitad, digamos, del circuito, ¿no? Porque hay otra mitad que no estamos viendo, o otra parte del modelo que no estamos viendo, que es la parte mecánica, ¿sale? Pero la ecuación que une, o la constante que une la parte mecánica y la parte eléctrica, es precisamente la constante del motor. Ujú. Porque nosotros sabemos que si el motor, le puedo poner 20 volts a un motor, ¿ah? Y no hay problema, el motor va a girar. Sin embargo, si la fuente que le está suministrando esos 20 volts, es de muy poco amperaje, 0.1 amperes, ¿ah? No le va a dar fuerza suficiente para que el motor gire. La corriente está relacionada de manera directa al torque. ¿Ah? El voltaje va a controlar algo, ahorita vamos a ver qué, pero lo que nos da la fuerza, el torque, en palabras más ideales, el torque está relacionado de manera proporcional a la corriente, ¿sale?
Y la ecuación que dicta esa proporcionalidad o la constante que nos indica la escala de esa proporcionalidad es precisamente la misma constante, la constante del motor por la corriente. ¿Sale? Y es la misma constante. Aquí hay que hacer un énfasis en lo siguiente, ¿sale? Estas unidades de aquí son diferentes a estas, pero son consistentes. ¿Ah? Porque si tú lo analizas en este caso, tienes voltaje, voltaje de este lado, y de este lado tienes velocidad, velocidad angular, ¿no? Entonces esto tiene que tener como unidades, vamos a ponerlas aquí juntito, ajá. Las unidades que tiene esta ecuación van a ser voltaje por segundo sobre radián. Voltaje por segundo sobre radián. Ajá. Profe, disculpe, esa T es de torque, ¿verdad? Sí, ese es tau, ajá, sí. ¿Ok? Vale. Y si nosotros analizamos qué unidades debe tener esta expresión, pues tenemos que eliminar aquí la corriente. Entonces esto es Newton, Newton metro sobre amperes. Ajá. Y van a ver si ustedes se dan la tarea, y este es un ejercicio muy bueno. Ajá, les pido que lo hagan. Si ustedes analizan estas dos unidades, van a ver que son lo mismo, son consistentes estas dos magnitudes. Solamente recuerden que los radianes son unidades adimensionales, que los radianes no cuentan básicamente. O sea, aquí tienes voltaje segundo y aquí tienes newton metro sobre ampere, y verán que es exactamente lo mismo, ¿sale? Y son la misma constante, solamente que están expresadas en unidades ligeramente diferentes, ¿no? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe. Sí, Ok, profe. muy bien. Entonces, vamos a escribir otra vez la ecuación de corriente, pero ahora sustituyendo sustituyendo el voltaje en B con esta ecuación, ¿no? Entonces, sustituyendo, me va a quedar que la ecuación de corriente, ajá, se ve como el voltaje de entrada, ¿sí? Menos la constante del motor por la velocidad angular sobre RA, ¿sale? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces tenemos esta bonita expresión. Y podemos analizar rápidamente qué pasa con el circuito de un motor, ¿no? Cuando el motor va a empezar a girar, la velocidad angular es cero, ¿están de acuerdo? Cuando el motor está en reposo, no ha empezado a rotar, la velocidad angular en ese momento es cero, ¿sale? Ujú. Ok, entonces vamos a decir que la corriente inicial, ¿sí? La corriente inicial, ¿sí? Por ahí nada más los encargo con el mute, por favor. La corriente inicial es el voltaje de entrada sobre la resistencia, ¿sale? Esto es cuando el motor parte del reposo, ¿no? ¿Queda claro? Porque la velocidad angular es cero, ¿sí? El motor empieza a girar y sabemos por experiencia, porque hemos conectado un motor, que le ponemos un voltaje y el motor empieza a girar, acelera, 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 acelera. Ajá. Como hay una corriente, hay torque y entonces empieza a acelerar el motor, acelerar, acelerar. Bueno, acelera a un valor probablemente constante hasta que llega a una velocidad dada y se queda en esa velocidad. ¿Están de acuerdo? Es lo que hemos visto por la experiencia empírica. ¿Queda claro? Sí, ¿Sale? profe. Ok. Y entonces, pero ¿cómo puede dejar de acelerar el motor? Si la velocidad angular es constante en algún momento, quiere decir que el torque es cero. Ajá. Porque el torque, recuerden que es masa por aceleración angular, ¿no? Si la aceleración es cero, el torque es cero. Entonces, para que el motor deje de aumentar su velocidad hasta el infinito, en algún momento el torque que le debemos estar aplicando al motor debe ser cero. ¿Ah? Entonces le aplicamos cero torque, entonces por lo tanto debe haber cero corriente. Y si hay cero corriente, significa que la resistencia no puede desaparecer.
significa que este número da 0. Todito, ¿están de acuerdo? ¿Sí lo ven? Y tiene sentido, porque conforme yo le doy voltaje al motor, la velocidad angular comienza a aumentar. Y entonces, a este numerito que está arriba, le empieza a restar valor esta omega conforme va aumentando la velocidad. Entonces, conforme aumenta el valor del sistema y conforme aumenta el estado transitorio hasta un estado estable, vamos a poner la corriente en estado estable del motor, es 0. ¿Por qué? Porque la velocidad angular llega a un punto donde se equilibra. El voltaje que tenemos de entrada es exactamente igual al voltaje que está generando el motor en sentido contrario. ¿Sí lo ven? El motor empieza a generar más voltaje porque está girando más rápido, hasta que iguala al voltaje de entrada, y cuando se igualan, se elimina. Se elimina la corriente y en ese momento el motor queda girando en una velocidad constante. ¿Sí lo visualizan todos? Sí, profe. Ajá. Y dices, bueno, pero Sí, está muy complicado que el motor, que llegues exactamente a la velocidad, ¿no? Porque yo lo he graficado, porque tengo un encoder, donde yo lo grafico y veo que a veces se pasa y oscila, ¿no? Bueno, tiene sentido, ¿no? Si el voltaje de entrada está dado y la inercia es suficiente para que se pase la velocidad angular, pues a lo mejor de repente da un voltaje más grande de este lado, ¿no? Pero si da un voltaje más grande de este lado, el motor va a querer girar, porque aquí hay un voltaje negativo ahora, va a querer girar en la dirección contraria, porque el torque ahora se volvió negativo, porque ahora hay un voltaje total en esta dirección, la corriente cambia de dirección. Ajá. Hay un voltaje negativo, entonces el motor empieza a acelerar. Entonces empieza a acelerar, pero ahora gana otra vez el voltaje porque ahora es mayor que este. Entonces hay corriente positiva, voltaje positivo, entonces oscila para el otro lado. Entonces básicamente si nosotros graficáramos el valor del voltaje sobre una línea de tiempo, incluso también el valor de la velocidad angular, seguramente son similares porque están, ¿cómo se llama? Relacionados. Ajá. Tenemos que el voltaje que hay en el motor, al menos en esta dirección primero, se va a ver primero positivo, va a empezar a disminuir, va a oscilar, oscila hasta que el voltaje se vuelve cero porque se equilibra con la velocidad angular, ¿no? Y la velocidad angular lo que va a hacer es exactamente lo contrario. Va a subir, se va a pasar y va a oscilar hasta que se estabiliza. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok, y aquí tenemos el comportamiento de nuestro bonito sistema. Ajá. De en pocas palabras o de forma sencilla, así es como funciona un motor en la generalidad, ¿no? Si tú quieres saber en qué velocidad se va a estabilizar este motor, dado el voltaje de entrada, tú lo que puedes hacer es despejar de esta expresión omega, ¿m? Y haciendo un poco de álgebra matemática, pueden ver que omega va a ser igual a I por RA negativo, va a ser el voltaje menos I por RA sobre la constante del motor, ¿sale? Pero cuando el motor ya se ha estabilizado en su valor final, la corriente es cero. Dijimos que la corriente en ese momento es cero, porque el voltaje en ese momento es cero, ¿no? O es cercano a cero. Entonces, si tú quisieras conocer cuál va a ser la velocidad final que va a tener un motor en función de su voltaje de entrada, va a ser cuando descartamos este factor, ¿no? Es como el máximo potencial de velocidad angular que puede tener nuestro motor. ¿Ah? Entonces nosotros podemos decir que la velocidad máxima que va a alcanzar un motor, dado un voltaje de entrada, es V sobre Km. Siempre. ¿Sale? Y esta es la relación que te va a decir, ok, si le doy un volt, ¿a qué velocidad gira? Si le doy 2 volts, ¿a qué velocidad gira? Ajá. Y ustedes aquí fácilmente pueden intuir un experimento en el cual pueden definir cómo calcular la constante de un motor. ¿Sale? Tú le das un volt y mides el encoder de un motor, ¿sale? Y lo vas midiendo. Y dice, bueno, la velocidad que marcó fue de 30 radianes por segundo, ¿no? Entonces, si yo le di un volt aquí y aquí me da 30, que es muchísimo, pero vamos a aventar números a lo menso, pues básicamente puedes despejar Km, ¿no? Y Km van a ver que es 1 sobre 30, ¿no?
¿Están de acuerdo? Sí, ¿Sí? profe. Excelente. Sí, Entonces profe. ya sabemos cómo calcular esa constante, ¿sí? La pueden calcular siempre de forma experimental en un laboratorio en el que tienen herramientas para medición, ¿no? Y nosotros ya sabemos cómo controlar un motor, ¿no? Generalmente, si la corriente va en la dirección contraria, ¿sale? El motor girará en una dirección, y si la corriente va en la otra dirección, el motor girará en la dirección contraria. Para controlar eso utilizamos circuitos especiales que les llamamos puentes H, que lo único que hacen es cambiar la dirección en la que el voltaje entra en un motor. Tú tienes un motorcito, ¿sale? Y aquí tienes el voltaje, y si aquí le pones positivo y negativo, que es lo mismo que tener aquí positivo y negativo, el motor gira en esta dirección, ¿sale? Girará en esta dirección, ¿no? Y si lo ponemos el voltaje invertido, el motor girará en esta dirección. ¿Sale? Pero eso solamente nos permite controlar como la cantidad el sentido de giro y no la cantidad. ¿Sale? Y lo que nosotros utilizamos en los sistemas digitales es algún control que haga esto, pero que nos ayude quizá con la modulación de ancho de pulso con un transistor probablemente. Entonces, este transistor va a pasar a través de un puente H la modulación de ancho de pulso y va no solamente permitirnos controlar el sentido de giro, sino la velocidad. Es decir, cuánto voltaje le damos en la entrada, cuánto voltaje le damos en la entrada y por ende cuánta velocidad angular tenemos en la salida. ¿Ok? Eso ya lo sabemos, no voy a meter mucho a detalle en ello porque nosotros somos buenos para entender eso. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, sí, profe. Vale. Voy a apuntar por aquí otro par de propiedades del motor. ¿Sale? Pero estas más que eléctricas son ligeramente enfocadas un poquito a la parte mecánica. Ajá. Y nosotros podemos escribir con nuestro motorcito una pequeña ecuación diferencial, ¿sale? Que relaciona la corriente. Nosotros nos va a interesar controlar el motor generalmente por voltaje, pero podemos comenzar a hacer este análisis, ¿sale? Yo sé que el torque de mi motor, ¿sale? Ya lo definimos aquí arriba, es la constante del motor por la corriente. ¿M? Y también sé que la segunda ley de Euler nos dice que el torque es igual a la inercia rotacional. Vamos a ponerla con I. La inercia rotacional axial del motor, ¿sale? Vamos a poner del axis, del eje, por la velocidad angular, ¿no? Entonces nosotros podemos escribir una ecuación diferencial utilizando estas dos expresiones, ¿no? Que va a relacionar dos variables, tanto corriente como posición angular, ¿no? Pues tenemos que la ecuación diferencial que vamos a desarrollar por ahora va a ser igual a I por teta puntito puntito, es igual a la constante del motor por la corriente. ¿Queda claro? Sí, profe. Por la corriente, excelente. Hasta aquí no tenemos dudas, ¿vale? Ok. Un segundito. ¿Llevaron análisis de mecanismos? Engranes, ganancias mecánicas. No, nunca llevaron análisis de mecanismos. Una introducción, una especie de introducción. Una introducción. Bueno, a lo mejor este tema lo dejo para después. Por ahora no hay mucho análisis que hacer. Más que ver que un tren de engranes te da una ganancia de torque, pero te da una pérdida en velocidad. Y viceversa, ¿no? Pero por ahora no, Ah, sí, sí lo vimos. Ya me no, acordé. no me interesa mucho. Por ahora voy a ver fricción en los motores, ¿sale? Entonces vamos a analizar cómo se ve la fricción lineal, ¿sale? Entonces vamos a poner fricción lineal, ajá, fricción lineal. O fricción por ahora, ¿sale? Y vamos a colocar aquí todas las fricciones, ajá. Fricción lineal, ajá. Y la fricción lineal, ajá, también es conocida como amortiguamiento viscoso, ajá. Amortiguamiento, amortiguamiento viscoso, ajá, ¿sale? Es una fuerza o un torque, ¿sale? Es un torque para motores, ¿ah? Hablando de motores.
es un torque que es proporcional a la velocidad, ¿sale? Proporcional a la velocidad angular y se opone al movimiento, ¿sale? Al movimiento. Ujú. Entonces podemos dibujar aquí una bonita gráfica que nos da una idea de más o menos cómo se comporta la fricción lineal. ¿Sale? Este es el modelo que siempre hemos utilizado en nuestras ecuaciones diferenciales. Ajá. Tenemos aquí la velocidad angular omega y el torque tau. O si lo quieren ver para la versión lineal, ajá, pues tenemos la velocidad lineal v, ¿sale? Y la fuerza lineal F, ¿sale? Es lo mismo para ambos casos. Y lo que tenemos es en esta idea una ecuación lineal, ajá, en donde para cierta velocidad angular va a haber cierto torque en sentido contrario, ¿no? O viceversa, para cierta velocidad lineal existe una cierta fuerza en sentido contrario. ¿Sale? Esta es la ecuación que nos rige el comportamiento de nuestro sistema, ¿sale? De nuestro sistema cuando tiene fricción viscosa, ¿sí? Y esta pendiente, ¿qué tanta relación velocidad-fuerza hay? ¿Qué tan sensible es el sistema a qué tan rápido voy y qué tanta fricción opone? Se le conoce esta pendiente como B, que es la constante de fricción viscosa, ¿sale? B es la constante de amortiguamiento viscoso, ¿no? Ustedes ya la conocen, ya la han visto en el pasado y saben cómo se modela esto para sistemas de segundo orden. Lo han visto muchas veces en ecuaciones diferenciales y saben que un sistema masa resorte amortiguado se modela como m por x puntito puntito más b o b mayúscula como lo quieran llamar por x puntito más k es igual a f, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y si este es un sistema rotacional, la ecuación es igualita, ¿no? La inercia rotacional por teta puntito puntito, más la fricción viscosa rotacional por teta puntito, más, perdón, aquí me faltó k por x, más k por teta, es igual a tau. Y es la misma ecuación diferencial, ¿sale? No cambia en nada. Muy bien. No hay aquí mucha duda con la fricción viscosa. Creo que es todo lo que tenemos que decir al respecto, ¿sale? Y si nosotros le incorporamos en nuestro modelo anterior, ¿sale? Ahora tenemos dos componentes en nuestro modelo que teníamos hace un momento, ¿no? Tenemos la fricción, perdón, la inercia rotacional por la aceleración angular, ¿sale? Tiene que ser igual a la constante del motor por la corriente, que era lo que teníamos, y como se opone al movimiento tiene un signo menos, la constante de amortiguamiento por la velocidad. ¿Queda claro? Reacomodando esta ecuación diferencial, lo que nos queda, mandamos las mismas variables del mismo lado, nos va a quedar la inercia por la velocidad angular más la fricción viscosa por entonces, aceleración angular, velocidad angular es igual a la km por i. ¿Mm? ¿Queda claro? Ok, sí. Muy bien, ajá. A este concepto le aplicamos la transformada de Laplace de ambos lados. ¿Sale? Aplicamos la transformada de Laplace. Se la aplico de este lado, se la aplico de este lado. Y la transformada de Laplace es un operador lineal. Entonces las constantes salen y las sumas se distribuyen, ¿no? Entonces me va a quedar I por teta mayúscula por S cuadrada. ¿Sale? Por S cuadrada. Más B por teta mayúscula por S es igual a km, que sale de la integral, por esta i vamos a ponerle i así, no, i así, para que se entienda que esto es corriente, para que no se confunda. De hecho, por eso le ponen j, no se me había ocurrido. J le ponen al tensor de inercia. Pero bueno, es lo mismo, a la inercia rotacional, ¿sale? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Y entonces a esto, ajá, a todo esto le sacamos la transformación de Laplace,
factorizamos del lado izquierdo teta, ajá, y del lado derecho factorizamos y escribimos salida sobre entrada. La entrada es la corriente, la salida es este, la velocidad angular o el ángulo. Ahí tenemos teta sobre, o teta ds, mejor, más bonito. Teta ds sobre I ds es igual a km sobre js cuadrada más b por s. ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces, aquí tenemos la función de transferencia, ¿sale? Función de transferencia de un motor. Sin embargo, tienen que tomar en cuenta que aquí la entrada es corriente. Ajá, aquí estamos controlándolo con el torque que le aplicamos al motor. ¿Sale? La entrada es corriente a este sistema. ¿Sí? Ok, bueno. Hay otros modelos para la fricción, como la fricción de Coulomb, ¿sale? Que es no lineal, no linear o non linear. ¿Sí? Le llaman la fricción de Coulomb. ¿Ah? Fricción de Coulomb. Coulomb. ¿Sale? Y la fricción de Coulomb básicamente se comporta como lo que mencionábamos aquí arriba, ¿no? Se comporta donde tú tienes una gráfica, una pequeña gráfica igualita, ¿sale? Donde tienes torque y velocidad angular, ¿sale? Torque y velocidad angular. Pero ahora existe una fricción positiva cuando gira el motor en una dirección. Ajá, una fricción de Coulomb positiva y una fricción negativa que no necesariamente es igual. ¿Vale? Entonces hay una dirección, cuando el motor gira en una dirección, tiene cierta fricción, pero a lo mejor para el otro lado tiene menos fricción, no es necesariamente igual, ¿ah? Por irregularidades en cómo está construido el motor y el sentido de los devanados, un montón de propiedades que pueden darnos este fenómeno, ¿sale? Y entonces tenemos este problema, ¿no? Y además, no obstante eso, ¿no? Podemos tener un caso en el que están las dos situaciones combinadas, en donde tenemos una fricción lineal con una fricción de Coulomb, ¿ah? En donde lo que sucede ahora se ve como de esta manera, ¿no? Tenemos igual aquí la velocidad angular, tenemos el torque, ¿sale? Y ahora tenemos una ecuación aquí que se ve así, que inicia en algún lado y aquí que inicia en otro lado, ¿ah? Y se ven así, de nuevo con su propio fuerza de Coulomb, aquí su propia perdón, fricción de Coulomb positiva y aquí su propia fricción de Coulomb negativa. Ajá. Son asimétricas, puede tener, los valores negativos son diferentes, ¿sale? Es ligeramente más complicada. Existe, pero no la vamos a usar para modelar nuestros robots, ni nuestros motores. ¿Ok? sí, profe. Muy bien. Ajá. Déjenme analizo aquí un poquito lo que estoy viendo. Ok, entonces vamos a hablar de la generalidad de cómo son el control de juntas en los robots, ¿sale? Porque un robot, para controlar todo un robot, sabemos que el robot, vamos a tratar de desglosar esto. Control de un robot, vamos a hablar. Control de robots, ¿sale? Vamos a hablar un poquito de control de robots. Y un robot, vamos a tratar de dibujar aquí mi mejor y más bonita versión de algún robot, ¿sale? Este es un bonito robot que se ve así. Este, un robot, pues tiene muchos componentes, ¿no? No son máquinas sencillas, ¿sale? Son máquinas bastante complicadas. Ujú. Tienen muchas partes móviles, ¿sale? Y son difíciles de analizar. Ya lo hemos visto a lo largo del curso, ¿no? Aún no les terminamos de entender del todo. Ajá.
Y entonces son difíciles de analizar como todo y controlar un sistema tan complicado es difícil. Sin embargo, si nosotros queremos controlar un robot, podemos delegar tareas más sencillas a cada una de las juntas, ¿sale? Yo sé que si esta junta se comporta como yo quiero, ¿sale? Y si esta junta se comporta como yo quiero, y esta junta, la última junta, la de color rosita, se comporta como yo quiero, la suma de los resultados de cada junta, me debería dar el comportamiento total, ¿están de acuerdo? ¿Sí? En lugar de pensar el sistema, el robot como un todo, vamos a pensar el robot como una suma de pequeños sistemas, ¿están de acuerdo? Si yo hago si controlo una junta nada más, controlo esta junta, ujú, y hago que responda como yo quiera, y también controlo esta junta, ajá, y por último controlo esta junta de forma individual, ahí tenemos todo este comportamiento de alguna forma sumado. El resultado total es si puedo controlar todas las partes del robot, entonces estoy controlando el robot. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, el día de hoy vamos a analizar precisamente lo que hemos estado haciendo un poquito en las sesiones anteriores, pero más a detalle con el control de juntas. O sea, le vamos a definir cómo se ve el esquema de control o los componentes para el control de juntas. Ajá. Control de juntas. ¿Sale? Y el control de juntas funciona de la siguiente manera. Pido que me tengan un poco de paciencia porque voy a dibujar muchas cosas. Pero vamos a hacer trampa y vamos a robarnos un montón de cosas aquí. ¿Mm? Tenemos aquí este bloque, tenemos aquí este bloque, tenemos aquí este bloque, tenemos aquí este bloque y por último tenemos aquí otro bloque. ¿Mm? Entonces nuestro controlador de juntas va a funcionar de la siguiente forma, ¿sale? Vamos a analizarlo paso por paso para que ustedes entiendan cómo se comporta un robot, ajá, en cada etapa. ¿Sale? Aquí está. Y luego aquí está. Vamos a pasar este para acá. De hecho, este va de aquí para acá. Y este va de aquí para acá. ¿Sale? Y por último tenemos otra ventana por acá. ¿Sale? Aquí tenemos nuestro controlador, ¿sale? Este es básicamente el cerebro de toda la junta, ¿sale? No de todo el robot, de toda la junta. Control de juntas. ¿Sale? Después aquí tenemos el driver del motor. ¿Sí? El puente H, como le quieran llamar. Ajá. Aquí tenemos el actuador. ¿Sale? Ya sea un motor prismático o una junta prismática o un motor, ¿no? Tenemos aquí actuador. ¿Queda claro? Aquí tenemos transmisión mecánica. Mecánica. Y aquí por último tenemos un sensor. Generalmente de posición. Y vamos a tener varias señales en cada punto de nuestro robot. Aquí tenemos la posición deseada. Y aquí en la salida tenemos la junta del robot. Junta del robot. O la posición de la junta del robot. Pero antes de la junta del robot está el motor. ¿Sale? Aquí tenemos la junta de la posición del actuador. Del actuador. La posición real. ¿Sale? Y esa posición se alimenta a un sensor que nos devuelve la posición real. Y la alimenta de vuelta contra la junta, ¿sale? Entonces, contra el control de juntas, perdón. Y en el control de juntas lo que nosotros generamos es una decisión de cuánto corriente, cuánto voltaje le vamos a dar a un driver. Y lo que le vamos a dar aquí al driver es un PWM. ¿Queda claro? Claro, profe. Sí. Le damos un control PWM aquí al driver
Y el driver toma el PWM y lo convierte básicamente en una corriente para el motor, ¿sale? Entonces aquí lo que tenemos es corriente y también un voltaje, ¿sale? Y esa corriente y voltaje entra al actuador, lo que a su vez cambia la posición del motor, ¿sale? Y este es todo el esquema de cómo es un control de juntas, ¿sale? Nosotros nos hemos estado dedicando a diseñar y a modelar esta parte, ¿sale? Pero todo el control que necesitamos hacer tiene que tomar en cuenta el sensor, el driver, el actuador, el control de juntas y principalmente esta parte, porque esta parte nunca la toman en cuenta a la hora de diseñar robots en la universidad, ¿sale? Si tú te pones a pensar, y lo revisamos y lo analizamos en los últimos ejercicios que hemos hecho de simulación, hemos visto que nuestro robot, entre más lejos esté la junta de la base, más fácil es de controlar, se mueve más fácil y tiene menos error. ¿Eso por qué es? Porque la última junta del robot carga menos peso, el último motor es el que carga menos cosas. Este solamente está cargando el peso de la junta y lo que tenga aquí, y nada más. Pero si te pones a pensar, esta junta se está cargando a ella misma y a la junta que sigue. Y esta junta está cargando a ella misma y a todo lo que sigue. Entonces, la base del robot es quien carga más juntas. Y no hay motores que tengan mucho torque. Un motor que tenga mucho torque es muy raro. No existen tantos motores con una gama de torque tan alta. Y lo que se hace principalmente es colocarle trenes de engranes. Sí hay motores rápidos, pero con torque o con exceso de torque no la hay. Entonces lo que hacemos es colocar un tren de engranes, que lo que hace es disminuye la velocidad, la velocidad angular baja, pero el torque sube. Y de esa manera, en la base del robot, es más común esto, vamos a ver por lo general sistemas de engranes o bandas, alguna especie de transmisión o ganancia mecánica, que nos dé más torque para que aguante el robot completamente. ¿Ok? Sí, profe. Todo el mundo sabe cómo funciona un encoder, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ok. Muy bien. Entonces todo esto podemos simplificarlo en un diagrama de control. Ustedes están llevando control, ¿sale? Vamos a ponerle control de juntas, tal cual. Ajá. Control de juntas. De juntas. ¿Queda claro? Ok. Control Sí. de juntas. ¿Cómo se ven un control de juntas? ¿Sale? Yo tengo primero aquí en la entrada mi ángulo deseado. ¿Sale? Mi valor deseado de ángulo que yo deseo tener en mi controlador, en mi sistema, ¿sale? Entonces entra el ángulo deseado, ¿sale? Como ustedes están viendo en sus cursos de control, pasa por un nodo de suma, ¿sale? Donde calcula el error. Toma el valor real y toma el valor deseado. Los pasa por un nodo de suma. Ajá. Menos más. Y sale de nodo de suma nuestra señal de error. ¿Sale? Tenemos aquí nuestra señal de error. Y lo primero que va a hacer es pasar por un controlador. Ajá. El controlador al final del día es una función de transferencia, es una función, es una antiecuación diferencial. Y ahorita les explico por qué. Ajá. Tenemos un controlador CDS. Ajá. CDS, nuestro control, ¿sale? Y después esto va a pasar por una ganancia que le vamos a llamar KD, que básicamente es la ganancia del driver. Nuestro motor va conectado a un amplificador, ¿sale? Alguna especie de amplificador que le da una ganancia, ¿sale? Y este es KD. Este es nuestro modelo del driver del motor, ¿sale? Y después del driver nos sale alguna corriente, algún voltaje, ¿sale? Que va conectado al motor, literal, al modelo matemático del motor, ¿queda claro? ¿Sale? Sí. Ujú. GDS. ¿Ah? Ya sabemos cómo se ve ese modelo, ya lo hicimos, ahorita lo vamos a ocupar. Y por último, lo que obtengo en la salida es la posición real ¿cómo se llama? Del motor. ¿Sí? Y aquí, vamos a tener algún sensor que va a tener alguna relación matemática. Vamos a ponerle, el sensor va a medir 1 en su generalidad, pero depende de lo que haga el sensor. Ustedes llevaron probablemente la materia de sensores. Y ven que aquí tenemos una magnitud que quizá es posición, o sea, radianes.
y aquí a lo mejor lo estoy operando en voltaje, con puerta operacional, ¿sale? Y entonces lo tengo que convertir, ajá, tengo que hacer alguna relación entre voltaje, ángulo, ¿no? Y eso es lo que hace el sensor. Pero en su generalidad esto no siempre es complicado y los sensores generalmente tienen ganancia uno, entonces vamos a dejarlo ahí en uno. Tenemos sensor y entonces aquí vamos a ponerle nombre a cada señal, ¿no? Dijimos que esto de aquí es el valor deseado, ¿sale? O el ángulo deseado, mejor dicho. Ángulo deseado, ¿sale? Aquí tenemos el ángulo real. El ángulo real, ¿sale? Esto es lo mismo que aquí, nada más que antes de medirlo, ¿sí? Ángulo real también. Real. Ujú. Tenemos aquí el error, porque es la diferencia entre el ángulo deseado y el ángulo real. Aquí tenemos el error. Ajá. Aquí lo que sale de esto es un PWM que pasa por el driver y al final del día lo que entra aquí es una corriente, ¿sale? Corriente que pasa por la entrada del motor y al final del día lo que nos da es un torque. Ah, y en la salida pues tenemos la posición real, ¿no? El ángulo teta. Ajá. Obviamente este GDS ya sabemos cómo se ve. Ya lo modelamos hace un momento. Y se ve KM sobre JS cuadrada más BS. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Creo que por ahora es todo lo que necesitamos. Vamos a modelar esto en nuestro software de simulación. ¿Sale? Y para ello voy a tomar las propiedades de un bonito robot, un robot conocido, ¿sale? Un robot, Puma 560, ¿sale? Los voy a colocar aquí. Y nuestra tarea del día de hoy va a ser modelar una junta solamente del robot. Estas son las características de cada junta, ¿sale? Tenemos que para la junta, nuestro robot tiene una inercia de esto, ¿sale? Nuestra masa es de esto, nuestra fricción es de esto. Tiene una constante del motor de esto, una constante del driver de esto. Y entonces la ganancia mecánica, que por ahora no nos va a interesar la ganancia mecánica, ¿no? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces me voy a ir rápidamente a MATLAB, ¿m? Y vamos a precisamente modelar esto súper rápido, ¿no? Voy a empezar a copiar los parámetros que tengo aquí dentro de MATLAB. ¿M? Mm, ya saben, hay que darle chance a MATLAB de que abra. Y de hecho los voy a esperar un momento en lo que abre MATLAB. Por favor, díganme cuando abra su MATLAB. Por ahí escríbanme un mensajito en el chat, ¿vale? ¿Qué tal? Ahí va abriendo. Yo sí, ¿no? Parado un poquillo. Sí, vamos a darle Ya, chance. ya va, ya va.
Ya, profe, ya abrió. Muy bien. Por ahí va uno. Ok. Voy a comenzar modificando los parámetros, ¿vale? Agregándolos aquí a MATLAB, ¿no? Entonces vamos a irlos agregando. Voy a escribir para agregar cada uno. JM, que es nuestra inercia, va a ser igual a 200 por 10 a la menos 6, ¿están de acuerdo? Kilogramo metro cuadrado. ¿Ok? ¿Sale? La constante de inercia va a ser de fricción 817 por 10 a la menos 6. Newton metro segundo radianes a menos 1, ¿no? ¿Sale? KM es igual a 0.228. KD es igual a 0.449. Y por último, G es igual a 107.815. ¿Queda claro todo esto? Ay, ay. Muy bien. Aquí del lado izquierdo podemos ver los valores. Ajá, están aquí en la terminal, en la ventanita. ¿Sale? Y un segundo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ahí está. ¿Mm? Y voy a darle que abra Simulink. ¿Sale? Simulink. Ya saben, toma un momento. No se desesperen. Ok. Voy a crear un nuevo modelo de Simulink en blanco. Por ahora no voy a hacer nada de Sim Mechanics. Doy un momento para que abra. Listo. Solo un momento en lo que carga. Muy bien. Y lo que voy a hacer va a ser un modelo similar a lo que tenemos aquí en la pantalla, ¿no? Vamos a hacer un modelo muy, muy, muy sencillo. Ajá. Vamos a mandar a llamar nuestros bloques, ya saben, aquí de comúnmente usados. Y vamos a crear un par de bloques, ¿no? Tenemos primero comúnmente usados. Continuo, no sé qué tiene en mi máquina que va extremadamente lenta. Pídame un segundo.